¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Espero que excelente. En esta ocasión veremos un tema que también luego se suele complicar un poco el desarrollo en sus procedimientos, entonces vamos a buscar dejarlo bien claro. Y es el de cómo obtener la fórmula mínima o empírica, como también luego se le llama, y posteriormente la fórmula molecular de una sustancia química. Vamos a adentrar en definiciones exactamente qué es la fórmula mínima o empírica. Aquí lo tenemos. Es una fórmula que muestra los tipos de átomos. ¿Sí? De entrada vamos a ver qué clase de átomos, o sea, de qué elementos tenemos ahí de la tabla periódica. Y sus números relativos en razones de números enteros más pequeños posibles. Entonces, razones enteras, de cantidades enteras, lo más pequeñas posibles. O vamos a llamarlo así, en su mínima expresión, como también se ve, por ejemplo, en fracciones en matemáticas. Una idea muy semejante tenemos aquí. Por otra parte, la fórmula molecular indica el número real de cada átomo dentro de una molécula específica. Entonces, a veces hay una diferencia entre la fórmula mínima o empírica y la fórmula molecular. Depende de qué, de la masa molar real que tenga ese compuesto, como vamos a aclarar muy bien con este ejemplo que tenemos aquí. Entonces, nos pide ya las fórmulas mínima o empírica y la fórmula molecular de la cafeína. La cafeína es una sustancia que se encuentra primordialmente en el café y en otras sustancias también, o en otros extractos naturales, que tiene como efecto ser un estimulante del sistema nervioso central. Entonces vamos a ver en este caso cuáles son estas fórmulas que posee la cafeína. Se sabe entonces con datos de laboratorio, con datos experimentales, que hay un 49.5% de carbono contiene o se compone también de un 5.15% de hidrógeno, 28.9% de nitrógeno y finalmente contiene 16.5% de oxígeno en masa. Todos estos porcentajes están expresados en masas y finalmente se sabe que posee una masa molar de 195 gramos por cada mol de esta sustancia. Con estos datos entonces podemos trabajar hasta obtener estas fórmulas. Lo primero que vamos a hacer es obtener o asumir una muestra de 100 gramos para tener una masa específica. Es lo más fácil asumir una muestra de 100 gramos y así trabajarlo igualmente en el laboratorio, porque si tú trabajas con 100 gramos exactamente, estos porcentajes se aplican directamente, ¿verdad? Es decir, que si yo tomo una muestra de 100 gramos de esta cafeína, exactamente 49.5 gramos serán de carbono. Vamos a entonces escribir todo eso, 5.15 gramos de hidrógeno, y así con los demás elementos que contiene la cafeína. De tal manera que entonces cuando ya asumimos esta muestra de 100 gramos, tendremos exactamente 49.5 gramos de carbono, que de hecho lo vamos a tener que convertir a mol cada una de estas masas. Entonces esta masa de carbono, al igual que las demás masas de los otros elementos, las vamos a ir convirtiendo a mol. Podemos nosotros utilizar la fórmula, una regla de 3 o un factor unitario de conversión, como tú te acomodes. Al final de cuentas sabemos que nos da lo mismo. En este caso, por ejemplo, si yo utilizo la fórmula directamente, que quizás sea un poquito más directo, entonces la masa de este elemento se va a dividir entre su masa atómica. Como ya lo sabemos, ¿cuál es la masa atómica del carbono? Dato que encontramos en la tabla periódica, redondeado a un número entero, va a ser igual a 12. 12 gramos por cada mol. Son las unidades que nosotros manejamos aquí. Al dividir, entonces los gramos se van a eliminar y nos va a quedar a mol. Entonces vamos a realizar esta operación, esta división aquí. Si te permite el uso de calculadora, bueno, pues eso nos va a facilitar la cuestión de las operaciones y del tiempo empleado. 4.125 es el resultado mol de carbono.
vamos a proceder a realizar exactamente lo mismo con los demás elementos que están en la composición de la cafeína. Tenemos 5.15% que van a ser directamente 5.15 gramos también. Y los vamos a poder dividir entre su masa atómica del hidrógeno. Como sabemos por la tabla periódica, pues el hidrógeno tiene una masa atómica de 1. Lo expresamos en unidad de masas molares, gramos sobre mol. En este caso, bueno, no necesitamos la calculadora, ¿verdad? Porque dividir entre 1 no afecta en nada. Así que están presentes 5.15 mol de hidrógeno. Ahora tenemos 28.9 gramos de nitrógeno. Y lo mismo, ¿verdad? Vamos a dividirlo entre su masa atómica, que es de 14 gramos sobre mol. Como siempre, los gramos se van a cancelar y nos va a quedar el número de mol correspondiente a esa cantidad. En este caso, tenemos un resultado de 2.06, redondeado 2 dígitos decimales únicamente, mol de nitrógeno. Y finalmente tenemos 16.5 gramos de oxígeno, que entonces hay que dividir entre su masa atómica, 16 gramos sobre mol. Y esto va a ser un poquito más de 1, exactamente. Esto va a ser 1.03. 1.03 mol de oxígeno. Ya tenemos todas las cantidades de mol presentes en esta sustancia. Ese sería entonces el paso número 1. Obtener el mol, ¿verdad?, de cada elemento que compone esta fórmula o que compone esta sustancia. Segundo paso va a ser observar cuál es el número de mol más pequeño y dividir cada uno de estos números de mol entre ese número que es el menor. Bueno, entonces vamos a comparar aquí. ¿Cuál de estos tres es el número más pequeño? Bueno, efectivamente 1.03. Así que vamos a dividir todo entre 1.03. Que es el número más pequeño. La menor cantidad de mol, esa es la que vamos a utilizar para dividir. Todas las cantidades las vamos a dividir entre 1.03 mol. Y así obtendremos números decimales que nosotros vamos a estar redondeando. Después a números enteros, los números enteros más cercanos. La primera división entonces va a ser igual a 4.00, o sea, básicamente aquí se queda en 4. Este mol se cancela. 4 de carbono, ¿qué quiere decir? Literalmente 4 átomos de carbono van a aparecer aquí. Cuando nosotros dividimos 5.15 entre 1.03, el resultado es exactamente de 5, eliminando el mol, 5 de hidrógeno, o sea, 5 átomos de hidrógeno están presentes en la cafeína. Aquí el resultado, si hacemos nuestra división, es de 2 átomos de nitrógeno, y aquí dividirlo entre sí mismo es exactamente 1 de oxígeno. Por lo tanto, la fórmula mínima o empírica de la cafeína la vamos a escribir de esta manera. Fórmula mínima, vamos a abreviarlo así, corresponde a el carbono. ¿Cuántas veces aparece? Aparece 4 veces el átomo de carbono, C subíndice 4, ¿verdad? Como sabemos ya en fórmulas químicas, el subíndice lo que nos va a estar proporcionando es el número de átomos que hay de este elemento. 4 átomos de carbono exactamente, 5 átomos de hidrógeno, H5, H subíndice 5, 2 átomos de nitrógeno, N subíndice 2, y un átomo de oxígeno,
Muy bien, así que ahí está. Esta es la fórmula mínima o la fórmula empírica de la cafeína. Finalmente, vamos a poder obtener con este dato más la masa molar que ya se conoce experimentalmente para esta sustancia. Obtendremos la fórmula molecular, que es la otra que realmente nos indica cuántos átomos de cada elemento hay en una molécula. El número real, ¿verdad? Nos dice aquí la definición de la fórmula molecular, el número real de átomos de cada elemento, de cada clase. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo vamos a lograr eso? Vamos a siempre utilizar el dato de la masa molar. Si nosotros no conocemos el dato de la masa molar, definitivamente es imposible llegar a la fórmula molecular. Entonces necesito conocer la fórmula mínima o empírica, luego la masa molar de la sustancia, y entonces lo que vamos a hacer es simplemente una comparación de los números. Para eso, ya que tengo la masa molar real, vamos a calcular la masa molar de esta fórmula empírica o fórmula mínima y compararlas. A ver, ¿cuántas veces es más grande la fórmula, la masa molar, perdón, de la fórmula molecular con respecto a la masa molar de la fórmula mínima? Entonces, obtengamos su masa molar. Eso ya lo sabemos hacer bastante bien desde previo a este tema. Vamos a hacerlo rápidamente. Aquí el carbono tiene una masa atómica de 12, multiplicada por ¿cuántas veces aparece allí? Aparece 4, ¿no? Entonces es 48. El hidrógeno pesa 1 en la tabla periódica por 5 veces que aparece aquí. Es igual a 5. El nitrógeno pesa 14 multiplicado por 2 veces que aparece en esta fórmula. Es igual a 28. Y el oxígeno está pesando 16 por una vez que se encuentra, es 16. Y se suma todo esto, ¿no? Como de costumbre. Entonces vamos a obtener aquí lo siguiente. 8 más 5, 13. Más 8 va a ser igual a 21. Y 21 más 6 es igual a 27. Aquí tenemos 6 más 3, 9. 97. 97 gramos por mol. Observa que este resultado de masa molar de 97 gramos por mol difiere del de 195. Entonces simplemente lo que tenemos que realizar nosotros aquí es comparar los números como dividiéndolos, ¿no? De acuerdo a las matemáticas. Así sabes cuántas veces es más grande el 195 que el 97 que tenemos de la fórmula mínima. Entonces vamos a realizar ese tercer paso aquí con la comparación de las masas molares correspondientes. $195 dividido entre 97. Y esto igual va a ser seguramente un número decimal, pero tú lo vas a redondear a un número entero, que seguramente está cercano a 2. Y efectivamente 2.01 a 2 dígitos, tú lo vas a redondear a aproximadamente entonces 2 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que 195 pues es el doble, casi el doble de 97. Por lo tanto, la fórmula molecular también va a poseer el doble de cada uno de estos elementos en la misma proporción. Y finalmente tengo que multiplicar estos subíndices de la fórmula empírica o mínima por este número, por 2. Entonces vamos a multiplicar estos subíndices por el número 2. Y ya llegará la fórmula real de la cafeína. La fórmula molecular de la cafeína va a ser entonces que C8, ¿verdad? El doble de 4, 8. El doble de 5, 10, H10. El doble de 2 es 4, N2. Y el doble de 1 es 2. Muy bien, entonces aquí está nuestra fórmula molecular de la cafeína, la fórmula empírica o mínima, ya resueltos completamente. Y así como hemos resuelto este ejercicio de principio a final, podemos resolver cualquier otro problema que nos estén planteando acerca de obtener fórmulas mínimas o empíricas y fórmula molecular. Así que con esto concluimos nuestro video, nuestra clase de este tema, esperando que haya sido de gran utilidad, aclarando las dudas, viendo los procedimientos paso por paso.
Les agradezco mucho su atención y nos vemos para el siguiente tema.